Bien, chicos, la idea del encuentro de hoy es que podamos hacer una introducción a dos temas que son importantes, ¿sí? El primero de ellos va a tener que ver con el cómo podríamos proteger el acceso a cierta información o a ciertas páginas o partes de nuestra aplicación, teniendo que pasar previamente por un proceso de login, para lo cual, bueno, vamos a tener que introducir dos ideas. Una de ellas es la idea de cómo pueden compartir variables diferentes scripts de PHP, dado que por naturaleza, digamos, el protocolo HTTP es lo que se denomina un protocolo sin memoria. Es decir, alguien hace una solicitud al servidor a través de una URL en el navegador, el servidor toma esa solicitud, la procesa, la resuelve, envía la salida al cliente y ahí termina el enlace entre el cliente y el servidor. Ahora, para emular la idea de que uno puede ir desde una página a otra dentro de un sitio o movernos en distintas secciones de una misma aplicación web, es que hay formas de, digamos, simular o pasar por alto este enlace que digamos, se rompe, o esta desconexión que hay a cada momento entre el cliente y el servidor, por ser, como decíamos recién, un protocolo sin memoria. Entonces, cada variable PHP que nosotros podamos trabajar en un determinado script, por defecto tiene solamente ese ámbito. Es decir, una variable definida en un determinado archivo físico solamente existe dentro de ese archivo físico. Pero hay casos casos en los cuales conviene o sería muy útil poder compartir variables entre diferentes archivos físicos, para lo cual vamos a necesitar introducir una idea del cómo lo resuelve PHP o cómo propone compartir estas variables entre distintos scripts, que es a través de las variables de sesión. Y también la posibilidad de estar en diferentes momentos en diferentes scripts o páginas, pudiendo saltar de un script a otro con el uso de la sentencia header, ¿sí? Entonces, la idea va a ser, primero, crear un proyecto vacío. Vamos a hacer acá, por ejemplo, clic derecho, nuevo proyecto PHP. Vamos a suponer, bueno, como hacemos siempre, que el proyecto, que es una carpeta vacía, ¿verdad? En definitiva, debajo de htdocs, para nuestro caso, si lo hacemos desde Eclipse, será un proyecto PHP, y el nombre de este directorio, porque en definitiva se representa el proyecto como si fuera una carpeta, va a ser, bueno, la fecha y finalmente la comisión. Y pongamos acá finish. ¿Qué es lo que vamos a crear como primer archivo dentro de este proyecto? Vamos a poner acá clic derecho, refresh, si no lo viéramos de inmediato, ¿sí? Vamos a poner acá. Bueno, supongamos que en este proyecto queremos hacer un nuevo archivo al que le vamos a poner arbitrariamente, por ejemplo, contenido privado.php. Solamente como para darle un nombre a ese archivo que tiene extensión PHP. ¿Y qué es lo que vamos a colocar dentro de este archivo? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un simple eco que diga, por ejemplo, en un encabezado de tipo 2, pero puede ser de cualquier tipo, puede ser un párrafo común y corriente. Por ejemplo, este contenido es privado. También, bueno, podría ser mucho, mucho más extenso, digamos, esta sección de esta página. ¿Está? Ahora, esto es solamente una cadena de texto en PHP, y esto es solamente un nombre para esta página, se llama contenido privado.php.
De forma tal de que si conocemos el nombre del recurso, del script, y también conocemos el nombre del proyecto, no habría ningún problema en accederlo. De hecho, bueno, podríamos venir para acá, decir, bueno, tenemos localhost, programación 2 comisión 4, el nombre del proyecto, el nombre del archivo. Entonces veríamos la cadena que resulta ser la salida o el response. Si hacemos clic derecho, ver código fuente de la página, vamos a ver efectivamente el encabezado de tipo 2, que es lo que llega al cliente. Esa es la respuesta que se genera en un archivo vacío denominado salida en el servidor. Ese archivo generaba en modo HTML o en modo PHP en forma alterna, letra por letra, interpretando, bueno, el script, en este caso de destino, que se llama contenido privado.php. Y a esa salida se le incorporaba en forma directa todo lo que está en modo HTML junto con los argumentos de echo. En este caso solamente teníamos modo PHP y una llamada a echo, donde este argumento o esta cadena se incorpora a la salida o al response, llega al cliente y el navegador lo renderiza. Entonces vemos que esto es solamente un nombre que tiene este archivo. Ahora, si nosotros lo quisiéramos proteger, es decir, verlo ante determinada ocurrencia, digamos, de una condición, o no verlo, si esa determinada condición no se cumpliera, bueno, tendríamos que hacer aquí quizás la incorporación de un if. Si algo ocurriera, entonces que nos muestre este contenido, y si ese algo, ese requisito que se tiene que cumplir no ocurre, entonces que, por ejemplo, nos diga, bueno, usted debe loguearse para poder ver este contenido, y recién solo si se pasa a través de ese proceso de login, poder acceder a esta sección. Entonces, en principio, uno podría decir, bueno, lo que necesitamos es que se cumpla una cierta condición en un if, en una estructura if. Si queremos que solo cuando eso se cumpla se pueda acceder a esta sección, vamos a colocar, por ejemplo, en el entonces esa sección, y si no, habrá que tener un else, donde, bueno, pondremos un mensaje o alguna indicación de que no se puede acceder al contenido hasta que no se pase por el proceso de login. Entonces, ahora habría que ver cómo completamos este if. Hasta tanto pongamos acá una condición correcta, nos va a subrayar tanto el if como el else. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a trabajar con la posibilidad de compartir variables entre distintos scripts de PHP. Lo que vamos a necesitar hacer para poder compartir variables entre distintos archivos es trabajar con lo que se denominan variables de sesión. Entonces, una sesión en PHP va a ser una forma de emular una continuidad en el vínculo que hay entre el navegador y el servidor, porque cada solicitud que se hace al servidor, si por ejemplo, bueno, aquí bueno, ya está escrito, pero supongamos que en el momento en que uno pone contenido privado.php y pone enter, eso envía una solicitud al servidor, el servidor genera esta salida, la envía, y ahí termina el vínculo. No se mantiene, o sea, no se sostiene en el tiempo. Una forma de dar como una experiencia transparente, tanto al usuario final como al desarrollador, de que se continúa con ese vínculo entre cliente y servidor es, bueno, por ejemplo, a través del manejo de sesiones. Para poder compartir variables entre distintos scripts de PHP, necesitamos que la primera sentencia útil, es decir, lo primero que ejecute el script, sea session start. Session start lo que va a hacer es iniciar o continuar una sesión, y lo que nos va a permitir es trabajar con variables que van a ser visibles en distintos scripts. Por ejemplo, acá lo que nosotros quisiéramos es que este contenido sea visible en el navegador solamente si, por ejemplo, existe una determinada variable, que ya sabemos una variable se puede verificar
para el caso de su existencia o no con iset. Entonces lo que podríamos decir es, existe una variable compartida, una variable de sesión, y session va a ser un nuevo arreglo súper global de PHP que se va a indicar con pesos, guión bajo, session. Todo con mayúscula. Primero va con una S y después con doble S. Entonces, esta variable, arbitrariamente, le vamos a poner, por ejemplo, logueado. Entonces vamos a decir, bueno, si esta variable, que no es una variable común de PHP, no es una variable que estemos creando quizás en este propio archivo, sino que ya venía desde otro archivo, pero que no era visible en principio, pero que ahora pasa a ser una variable compartida o visible entre distintos archivos físicos con extensión PHP, bueno, si esta variable de sesión, una variable compartida entre varios archivos, existe y además simultáneamente resultara ser que aparte de existir su valor es, por ejemplo, true, que podríamos indicar con pesos-session, la misma variable, y analizar si su valor es true. Entonces, solo si esta condición sí se cumple, vemos el contenido privado. Si esto no se cumple, vamos a suponer que queremos poner otro mensaje, después esto se va a ir modificando, pero supongamos que en este caso, si no existe esa variable, o en el caso de existir, no tiene el valor true, nosotros necesitamos que se den ambas condiciones simultáneamente, que la variable exista y que valga true para poder ver esto en el navegador. Si no, podríamos poner, por ejemplo, debe loguearse para ver este contenido. Y lo guardamos. Entonces, vamos a venir para acá. Vamos a poner F5. Lo vamos a guardar en este caso. Bueno, lo que ocurre es que estamos usando la misma variable de sesión que tuvimos en la clase de recién con los otros chicos, ¿sí? La primera vez que nosotros hacemos esta carga, vamos a suponer, por ejemplo, usuario logueado, no hay problema en trabajar con identificadores largos, Profe, usuario logueado, ¿sí? disculpe, profe, ¿por qué se usa el corchete? Bueno, porque necesitamos indicar una posición dentro de lo que se denomina el array o el arreglo superglobal. Esto es un vector, pero es un vector que le pertenece a PHP. Entonces, como es un vector, entre corchetes se pone un subíndice. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a los subíndices numéricos, pero acá se pueden tener como subíndice de un vector una cadena. Entonces, distintas posiciones que se llamen con distintas cadenas en este vector nos permite en ese array ir colocando diferentes valores en distintas celdas, ¿sí? Eso, bueno, ya lo ampliamos ahora, bueno, una vez que nos tomen asistencia, ¿sí? Eso ya lo vemos ahora a continuación. Bien, chicos, entonces, habíamos dicho que esta idea de compartir variables entre distintos archivos físicos es posible. Bueno, la forma que propone PHP es que la primera sentencia dentro del script sea session start, y esto va a permitir iniciar o continuar una sesión. Entonces, por ejemplo, acá nos decía debe loguearse para ver este contenido, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Bueno, acá no tenemos, no existe una variable usuario logueado, o en el caso de existir, su valor no es igual a true. De hecho, si la quisiéramos crear justo antes y poner, por ejemplo, session, y poner acá usuario logueado, y por código, esto solamente como para que lo puedan verificar después si quieren. Obviamente esto no va en esta línea de código de este archivo, pero podríamos poner, por ejemplo,
crear una variable de sesión que se llame usuario logueado que esté en el valor true. Y justo en la línea de abajo preguntamos, ¿esta variable de sesión existe? Sí, porque la acabamos de crear acá. Y aparte, ¿tiene el valor true? Sí. Como se dan simultáneamente las dos condiciones, vemos este contenido es privado. Por ejemplo, ponemos F5, nos dice este contenido es privado. Si en este momento la variable, por ejemplo, vale falso, y ponemos control Shift S, si ponemos la variable en falso, hacemos F5 sobre el mismo script, y ahí nos aparece el mensaje, debe loguearse para ver este contenido. Entonces, el valor de esta variable, nosotros no lo vamos a determinar acá, esto era solamente como para probar, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Y lo vamos a ir haciendo gradualmente, después vamos a ver que vamos a trabajar con pequeños archivos, donde cada archivo tiene un propósito específico. Siempre en la aplicación web estamos parados sobre un nodo o sobre una página o sobre un estado de la aplicación, y desde ahí vamos a tener posibilidades de interacción, es decir, hacer clic en un botón, en un hipervínculo, y enviar un formulario, y según quién envía o quién recibe esa información, decide por dónde sigue el flujo de la aplicación, ¿sí? Profe, Una, sí, ¿por qué ahí en la línea 4 está 2 veces usuario logueado? O sea, como que está planteando 2 veces la misma variable. bueno, porque en este caso, Ah, una comprueba si existe y la otra si es verdadero. Ah, bien, bien, bien. No le había claro, visto el final de la oración. hay una primera parte con el iset, como ya sabemos que PHP no obliga a que se predeclaren las variables, entonces con iset vemos si es que la variable que va a indicar si un usuario está o no logueado en el sistema existe o no, porque si no existe siquiera, ya sabemos que estos y o los and en programación funcionan por esta idea del cortocircuito. Es decir, si tenemos un AND, tenemos que verificar que las dos partes se cumplan simultáneamente. Entonces, si esta variable ni siquiera existe, esta sección del AND es falsa y ya no se analiza esta otra parte, porque no le va a aportar nada al hecho de que la condición sea falsa. Entonces, si esta variable sí existe, favorece, digamos, a que todo el paréntesis sea verdadero. Entonces, como está en un AND, tiene sentido seguir analizando esta otra parte. Entonces se tienen que cumplir ambas. Y recién lo habíamos puesto en forma explícita arriba, a que Session Start, digamos, permita abrir o continuar la sesión, crear esta variable con true y después con false, para ver que estemos yendo alternativamente por las dos ramas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, vamos a trabajar con pequeños archivos, de los cuales hay que mencionar algo primero, es decir, primero desarrollamos el script y después lo utilizamos en el código, o bien primero lo mencionamos en el código y después lo desarrollamos. ¿Está? Entonces vamos a suponer que acá nos dice, debe loguearse para ver este contenido. Y además de mostrar eso como un encabezado de tipo 2, queremos mostrar un hipervínculo, o sea, un pequeño enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con HTML puro, que va a ser la etiqueta A, que sirve para generar un hipervínculo. Es un elemento en forma de terna, o sea, tiene tag de apertura, contenido y cierre, y lo que vamos a colocar como contenido de este elemento va a ser el texto con el que queremos representar el hipervínculo. Por ejemplo, la palabra login. Y el atributo principal que tienen los hipervínculos se denomina href, y tiene que estar como una cadena entre comillas dobles que tienen que escaparse, esas comillas, para no confundir el delimitador de la cadena con comillas que estén dentro de la propia cadena. Y acá, por ejemplo, a ver si retomamos acá, lo que tendríamos que hacer es, como les digo,
escribir o desarrollar algo primero. Entonces vamos a mencionar acá, por ejemplo, a una página que se llama login.html, que todavía no existe, pero hay que mencionarla o desarrollarla. Una de las dos cosas hay que hacer antes. Acá elegimos referenciarla y ahora la vamos a crear. Pero ¿cómo la vamos a crear? No desde cero, sino que vamos a buscar algún, por ejemplo, acá, un archivito, origen HTML, a ver si tenemos, nos viene bien, un formulario con un usuario y una contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, este archivo que tiene extensión HTML, vamos a hacer clic derecho copiar, lo vamos a pegar en nuestro proyecto. Y le vamos a cambiar el Disculpe, nombre. no se le escuchó Sí. nada el último minuto, se trabó mucho. Bueno, No sé nada. ya repetimos todo. Miren, estábamos acá donde dice contenido privado. Entonces, habíamos verificado, creándola en forma explícita esta variable y dándole el valor verdadero, después el valor falso, para ver que toque ambas ramas según corresponda. Entonces, en la rama que corresponde al else, en el caso de que no esté logueado el usuario, aparte de mostrar este texto, hemos puesto un hipervínculo con un elemento A. El contenido del elemento A de HTML que sirve para crear hipervínculos nos da el texto que nosotros vamos a ver en el navegador. Cuando uno pasa el mouse, ahí aparece la manito con el hipervínculo que nos indica que si hacemos clic en esa palabra, nos redirigimos a otra parte de la aplicación. El atributo importante en un elemento A de hipervínculo es href, que nos indica a dónde vamos a redirigir el navegador cuando se haga clic en el texto del hipervínculo. Entonces, como había que mencionar algo primero, acá elegimos poner este código, pero corresponde a un archivo que todavía no existe. Entonces lo vamos a crear a este archivo Profe, login.html. Sí, profe, disculpe, ¿el login.html no tiene que ir con comillas simples? bueno, conviene que los valores de los atributos en HTML estén con comilla doble. Yo estoy acostumbrado a usar comilla doble para los valores de los atributos en el HTML. Ahora, si quisiéramos usar comilla simple, también es válido, nos ahorra poner, digamos, los caracteres de escape con las comillas doble. O sea, es indistinto. ¿Sí? Listo, muchas gracias, profe. Pero, o sea, lo recomendable es poner siempre que esté presente un atributo en un tag de apertura, poner un valor a continuación del igual, y que ese valor esté entre comillas simples o entre comillas dobles. Yo porque es una costumbre que tengo de poner los valores de los atributos en HTML con comilla doble, pero también es válido ponerlo con comilla simple. Ahora, si fueran valores numéricos, también van entre comillas, simples o dobles. Y eso es para que después se pase lo que se denomina el proceso de validación del HTML, que el HTML esté bien formado, ¿sí? Pero lo podemos dejar con comillita simple, ¿sí? Ahora, a este archivo no lo vamos a crear desde cero, sino que vamos a traer, por ejemplo, este archivo que se llama origen.html, que estaba de un proyecto anterior, lo vamos a pegar acá. Ya saben que cuando uno hace copiar y pegar un archivo, al menos en este entorno, tiene que estar atentos porque no es que quedemos con el editor en el archivo que se acaba de crear. Hay que, primero, cambiarle el nombre, vamos a poner acá F2, y le vamos a poner login.html. Primero vamos a guardar todo, bueno, no hace falta, ponemos acá login. Control-Shift-S, y dentro de este archivo, que ahora, bueno, existe, está en el mismo contexto, por eso no le hemos puesto ningún path, ningún camino, ¿qué es lo que vamos a verificar? Bueno, que tengamos un usuario, la clave, y le vamos a quitar este select, o el combo numérico, y este otro combo también, vamos a dejar solamente el usuario, la clave y el input. ¿Está? Y además habíamos
puesto como valor de action el script que va a recibir los datos de este formulario. Vamos a llamarle, en este caso, por ejemplo, destino login.php. Nuevamente, hay que escribir algo primero. Entonces, escribimos este nombre de un script que todavía no existe, pero hay que mencionarlo. O bien, primero lo creamos y después lo mencionamos. Hay que hacer algo antes. Entonces, esto se va a llamar destino login.php. Lo vamos a crear acá. Vamos a poner Control-Shift-S para ir guardando todos los archivos que estén abiertos. Bueno, y ahora, bueno, esto ya sabríamos cómo manipularlo. Ya sabemos cómo se recibe un formulario HTML. Los datos se envían a donde esté indicado por el valor del atributo action y la forma en que van a ser enviados los datos del formulario está dado por el valor del método. Entonces, combinando el método con el que se envía con los valores de los name de los distintos controles, vamos a tener la posibilidad de levantarlo o de trabajarlo al formulario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, lo que ya habíamos visto varias veces. Pongamos acá, por ejemplo, un usuario. La clave. Ya sabemos que esto se va a denominar txt usuario. Txt clave. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Ojo que este script de PHP todavía no tiene la posibilidad de ver las variables de sesión o de incorporar variables de sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos hacerlo ahora, si no lo dejamos pendiente, pero ya iba a surgir sola o natural, digamos, esa inquietud, acá podríamos decir, bueno, como no estamos todavía accediendo a una base de datos, vamos a hacer el login comparándolo con dos cadenas puras, o sea, un hardcode, ¿sí? Vamos a hacer un if y vamos a decir, bueno, si el usuario resultara ser igual a Pepe, y simultáneamente, acá tenemos que poner otra condición extra para este if, y simultáneamente la clave resultara ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces tiene que ocurrir algo. Y si no, tendrá que ocurrir otra cosa. ¿Está? Vamos a suponer que efectivamente el usuario envía la cadena Pepe y envía esta contraseña. En ese caso, lo que vamos a hacer, y recuerden que el propósito de hoy es solamente introducir estos conceptos de variables compartidas entre distintos scripts y cómo hacer lo que se denomina un salto o derivar desde un punto la aplicación hacia otro punto. Después ya lo vamos a ver en ejemplos más concretos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, nosotros quisiéramos ahora indicar acá en una variable de sesión que el usuario efectivamente ingresó un nombre y una contraseña correcta. Entonces, para poder escribir en variables de sesión, necesitamos que la primera sentencia sea session start. Si nosotros queremos iniciar o continuar una sesión, en PHP, la primera sentencia válida, es decir, la primera sentencia útil del script, tiene que ser session start. ¿Está? Ahora, queda menos de un minuto, así que bueno, lo vamos a dejar acá. Tengamos esto en cuenta, vamos salvando todo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Bueno, incorporar una variable de sesión que se llame usuario logueado, que pertenezca a la sesión y darle el valor true. Y después hacer un salto al contenido privado. Bueno, bien, chicos, entonces habíamos visto recién que si queremos hacer que variables que están originalmente en diferentes archivos, en diferentes scripts de PHP, esas variables puedan ser compartidas, puedan ser, por ejemplo, creadas en una página
y pueden ser visualizadas en otra página. Cada una de las páginas que quiera ver y leer y escribir variables compartidas necesita tener como primera sentencia session start. Entonces, acá habíamos dicho, si a partir de este archivo que se llama login.html, que es un formulario HTML, enviamos estos datos a destino login.php, destino login.php crea o continúa una sesión, recibe los datos del formulario, y en el caso de que el usuario y la clave sean correctas, todavía no estamos accediendo a bases de datos, o sea que lo tomamos directamente por código a los valores de referencia. Sí. Tengo una duda con ese session start. Una vez que se lo pone, ¿todas las variables se vuelven como, digamos, globales? No, solamente las variables de sesión. Por ejemplo, en este script, por ahora, está la posibilidad de iniciar o continuar la sesión. Pero ahora solamente existen estas variables, usuario, clave y las post. Y todas estas, digamos, viven y mueren en este script. Si nosotros queremos ahora, porque el usuario y la clave coinciden con lo que queríamos como valores de referencia, lo que vamos a hacer es a una variable de sesión, que le vamos a llamar justamente usuario logueado, a ver si, perdón chicos, esperemos que esto se destrabe. Si esta condición sí se cumple, vamos a crear una variable de sesión que le vamos a llamar usuario logueado, y le vamos a dar el valor true. Entonces, Profe, sí. una pregunta rápida. ¿Esta qué diferencia tiene con la de contenido privado, que era la pestaña de hace un momento? Bueno, este archivo que se llama contenido privado, como les decíamos. ¿Correcto? ¿Cómo, perdón? Si este es el enlace a donde se dirige si el usuario y contraseña es incorrecto, que el valor no sea true, aquí arriba en la línea 4 de esta pestaña que está viendo. Si esto es falso, o sea, si esta condición no se cumple, vamos por el else, y lo que vamos a ver es este texto que dice debe loguearse, y se va a ver un hipervínculo. Sí. Ahora, cuando nosotros hagamos clic en el hipervínculo de login, vamos a ir en realidad a login.html, que nos mostrará un formulario con usuario y clave. Cuando hacemos clic en el enviar, ¿verdad?, vamos a ir a donde nos indique, en este caso, el action de este formulario, que es destino login. Entonces vamos a venir para acá, a destino login. Acá recibimos los datos del formulario, verificamos que el usuario y la clave sean correctas con respecto a estos valores de referencia, y escribimos en una variable de sesión, o sea que la va a establecer en un determinado valor este script que se llama destino login PHP, pero que ya va a ser visible ¿para quién? Para este otro script. ¿Por qué? Porque los dos archivos PHP comienzan con la palabra session start. Session start permite que variables que tienen que pertenecer a la sesión sean visibles o puedan ser utilizadas desde los dos archivos. Ahora, ¿Profe? una vez que nosotros establecemos esto en true, tenemos que dar un salto hacia el contenido privado. No nos podemos quedar aquí. Sí. Ahí tiene que haber otro action. Sí, habla Darío. Gracias. Entonces, la única variable que la verían todos sería ese usuario logueado, no la clave y el usuario. Exacto. Session start sirve para que diferentes archivos físicos, acá está, contenidoprivado.php es un archivo físico. Destino login es otro archivo físico, que está en otro lugar. Para que estos archivos puedan compartirse entre ellos variables, cada archivo que desee compartir variables, es decir, verlas, crearlas, eliminarlas, etc., todas las variables de sesión
son visibles para todos los archivos con extensión PHP que tengan como primera instrucción session start. Pero solamente las variables de sesión son compartidas. Esta variable, por ejemplo, post, o esta variable usuario, solamente es accesible desde este archivo. En cambio, esta variable de sesión, acá se le establece un valor. Si todavía no existe esta variable en la sesión, se crea en este momento. Como toda variable en PHP, se crea con la primera mención. Ahora, si esta variable ya existía de antes, lo único que se hace es ponerle un valor nuevo. ¿Está? Pero solamente se comparten las variables de sesión. Pero para activar el poder compartir variables entre scripts diferentes, la primera sentencia del script tiene que sí o sí ser session start. Ese es un requisito del lenguaje. ¿Está? Ahora, decíamos, no nos podemos simplemente quedar con la idea de que esta variable está en true y nada más. Por lo tanto, vamos a hacer algo más. Ese algo más tiene que ver con usar una sentencia que se denomina header. Header lo que va a permitir es poder derivar el flujo de la aplicación web hacia otro script. Es decir, nosotros ya lo vamos a profundizar porque esto es una introducción nada más, ¿sí? Este archivo que se llama destinologin.php no va a generarle nada al usuario final. Es decir, acá no vamos a tener nada en modo HTML y no vamos a tener eco. Solamente es un archivo de paso. Este archivo recibe datos, analiza algunas condiciones y se decide hacia a dónde derivar la aplicación. ¿Cómo funciona header? Bueno, justamente un requisito para poder utilizar header es que no se haya generado nada en la salida. Es decir, no hayamos procesado nada en modo HTML y no hayamos ejecutado ningún eco. O sea, la salida tiene que estar vacía para poder utilizar header. Ahora, header tiene un parámetro que es una cadena. Esa cadena es location, 2 puntos, y el nombre del script o de la página a la cual queremos dirigirnos. En este caso no la vamos a indicar directamente dentro de header, sino que lo vamos a hacer en 2 pasos. Un primer paso va a ser crear una variable que se llame destino y le vamos a poner como destino, por ejemplo, contenido privado.php, y ahora, después de location, vamos a poner ¿qué cosa? Pesos destino. ¿Está? Ahora, vamos a suponer que los datos que uno recibe del formulario no coinciden con la cadena del usuario y la clave. En ese caso, esto sigue siendo muy solo a modo de ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, poner, por ejemplo, la variable en falso. Entonces, como no estamos con un usuario y una contraseña correcta, usuario logueado va a ser falso, y en este caso podríamos redirigirnos, y como les comentaba, hay que escribir algo primero, podríamos poner algo, por ejemplo, que diga error login.php, todavía ese script no existe, pero ahora lo mencionamos y ya lo vamos a crear, y ahora vamos a hacer un salto con header hacia esa ubicación. Vamos a poner acá location, pesos, destino. Ahora, como lo mencionaban recién, digamos, en la otra clase, nosotros no colocamos directamente la ubicación a la que queremos ir con header dentro de la propia cadena, porque acá podríamos trabajar en una línea anterior con una cadena que sea mucho más compleja o mucho más extensa, que pueda incluir, por ejemplo, una cadena get, o sea, poner un signo de pregunta, decir acá comienza el pasaje de parámetros get, o bien armar esta cadena de destino con cadenas concatenadas con variables, concatenadas con otras cadenas, etc. Entonces, en definitiva, armamos en una línea anterior del header
un destino al cual nos queremos dirigir, acá es muy directo, y mencionamos la variable en el header. Profesor, Ahora, como header tiene el mismo formato por haberlo hecho en 2 pasos, con 2 variables, digamos, la variable destino que va a tener contenidos distintos, pero que en definitiva, gracias a eso, se deriva en esta misma sentencia, ¿qué podríamos hacer? Perdón, ¿alguien quería consultar algo? sí, preguntaba, acá, en el else, antes de poner el destino y enviarlo al contenido privado, ¿no se podría poner, por ejemplo, signo pesos, usuario, barra signo pesos clave, acceso denegado o error de contraseña, algo parecido, y que sea con signo igual, y después post, como está arriba, que se muestre directamente eso antes de redirigirlo a otro lugar? Bueno, lo que ocurre es que POST necesita que los datos hayan sido introducidos o enviados por POST. Nosotros lo hacemos con el envío de un formulario. O sea que una vez que nosotros, desde el formulario de origen, hacemos clic en enviar, ¿verdad? Desde el formulario de origen hacemos clic en el submit de enviar por POST, estos datos llegan acá a POST y viven en este contexto, o sea, viven solamente en este script. ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente acá? Cuando no coincide el usuario y la contraseña, lo que vamos a hacer es derivar a esta página que se llama error login, que todavía, como les decía, no existe, porque hay que crear algo primero. Entonces, en esta página de error login, lo que vamos a hacer es decir, bueno, usuario y contraseña incorrectos, y dar una posibilidad de que vuelva a dirigirse al login. También podríamos ir directamente a login.html sin mostrar ningún mensaje o ninguna página Sí. intermedia. Pero bueno, ya, como O les sea digo, que hay que crear otra pestaña más con errorlogin.php. claro, como yo les decía, vamos a trabajar con muchos pequeños archivos que cuando después veamos por comparación, cuando veamos los temas que vienen, ¿sí? Bueno, ahí hay literalmente decenas de miles y miles y miles de archivos donde cada pequeño archivito tiene una pequeñísima porción de lo que es después la gran aplicación. Naturalmente, eso no lo hacemos a mano, sino que va a haber que trabajar digamos, con asistentes que van a ir generando toda la estructura de la aplicación y esos muchos miles de archivos, bueno, después nosotros vamos a tener que saber qué significa por la ubicación que tiene y cómo se van a referenciar o a enganchar entre sí y qué contenido, qué tipo de contenido es válido colocar ahí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, digamos ahora? Creemos por ahora una primera versión. Sí. Usted dice que cuando da el error hay que ir a otra página, pero me agarró una duda porque generalmente en las páginas, cuando usted ingresa mal el correo o ingresa mal el usuario, no se va a otra página, sino que la misma página Claro, te aparece borra la remarcado, casilla y te dice que está incorrecto. te aparece remarcado en rojo y abajo una leyenda que dice login incorrecto o intente nuevamente, Claro. no los deriva a toda una nueva página. Bueno, eso cuando veamos el tema de JavaScript o veamos las validaciones más fuertes, digamos, del lado del servidor, vamos a hacer que, disculpen chicos, activen el micrófono solo para, no hay problema obviamente, para hacer la consulta y después lo mutean para que, no es tanto por el ruido, sino por el ancho de banda, que si el micrófono está abierto, aunque no genere sonido, bueno, ya saben, mi pobre maquinita se traba, ¿sí? Entonces, la idea, nuevamente, del día de hoy es poder trabajar con variables compartidas a través de las variables de sesión y ver cómo podemos ir desde un lugar a otro de la aplicación pasando por algunos archivos en los que no generamos algo para el usuario, sino que son archivos de paso. ¿Está? Depende también del estilo de cada, digamos, desarrollo. Es cierto, uno puede poner, por ejemplo, una caja que esté vacía o con las credenciales incorrectas. En segundo plano se envía ese dato y nos da ahí en la propia página, en los propios controles,
un texto o que esté remarcado en rojo, etcétera, etcétera, ¿sí? También puede hacerse de esa forma. Eso ya requiere una programación con JavaScript. También se puede hacer desde el lado del servidor, ¿sí? Pero bueno, esta posibilidad es que nos dirija a otra página, que puede tener también un cartel o dar alguna otra información, y que nos pida hacer clic en un hipervínculo y volver a la etapa de login. Entonces vamos a tener muchos pequeños archivos donde unos se referencian a otros, algunos generan contenido para el usuario y otros son solamente archivos de paso o de transición. Reciben datos, analizan y derivan la aplicación hacia otro lugar. ¿Está? Hagamos una primera versión de este archivito que se llama error login. Vamos a poner acá, por ejemplo, clic derecho. Dentro de este error login, ¿qué es lo que podríamos colocar? Bueno, una cadena, como les digo, esto es como un anticipo de lo que después va a ser el trabajar con archivos y con directorios que tienen ya una estructura fija que está generada a su vez por otro asistente, porque como les decía, son miles y miles de archivos que están en cientos de directorios, que dan como una estructura básica. Y después hay que conocer qué tipo de contenido va en cada uno de esos archivos y cómo se va direccionando de uno a otro, ¿sí? Después hay que hacer también un blueprint, o una especie de plano en donde uno va a tener los diferentes archivos HTML y de PHP, hay un punto de inicio, de origen, y desde el nodo, o desde el archivo en el que estemos, vamos a tener la posibilidad de ir hacia un script o hacia otro script. Es como una especie de grafo, una red dirigida en donde en cada momento, según dónde estemos y qué información se reciba, se decide por dónde deriva la aplicación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a suponer que queremos hacer algo muy simple, un eco, y después lo vamos a personalizar un poquito más con H2, no está mal. Y podríamos poner, por ejemplo, usuario y o clave incorrectas. Y podríamos poner un hipervínculo donde ya sabemos que el elemento de hipervínculo es una terna en donde podríamos poner, por ejemplo, acá en el contenido del hipervínculo la palabra login, y acá hay que poner href, podemos hacerlo con comilla simple o comilla doble, y acá ir, por ejemplo, a login.html, ¿sí? Entonces, acá habíamos dicho, si queremos hacer que header, que redirecciona la aplicación hacia otro lugar, funcione, en el momento en que se ejecuta header, la salida tiene que estar vacía. No tenemos que haber generado nada en modo HTML ni ejecutado ningún eco. Si aparte lo hacemos en dos pasos para que esta cadena, que es el destino al que nos vamos a dirigir, se pueda armar de forma más compleja con alguna concatenación, incluso hasta con ciclos, como se necesite armar la versión final de ese destino, bueno, lo hacemos en dos pasos. Destino asume una determinada dirección de destino y el header la utiliza a esa variable directamente. Entonces, si siguiéramos este formato, podríamos decir que, gracias al haber trabajado en dos pasos, esta línea que está al final de la parte del entonces es igual que esta otra línea que está al final de la parte del si no. Es decir, que en realidad este header, escrito de esta forma en dos pasos, no depende de quién. De la condición del if, porque se ejecuta la condición, se cumpla o no se cumpla. Entonces, se puede quitar si una sentencia o un grupo de sentencias aparecen tanto en el else como en el then,
se pueden retirar, digamos, de las dos secciones porque no depende, se ejecuta si la condición es verdadera o si la condición es falsa, es decir, que no depende en realidad del if, y se lo coloca por única vez fuera. ¿Está? Entonces, vayamos viendo, después hay que personalizarlo bastante más. Vamos para acá. Aquí, por ejemplo, si tratamos de entrar directamente al contenido privado, nos dice debe loguearse para ver este contenido. Pero fijémonos que estamos en la página contenidoprivado.php. Si hacemos solamente pasar el mouse por acá, abajo a la derecha o abajo a la izquierda, según el navegador, nos indica a dónde nos vamos a dirigir si hacemos clic en ese hipervínculo, que en este caso va a ser a login HTML. Hacemos clic, entonces esto ya sabemos todavía no tiene ningún estilo, o sea, no tiene ninguna presentación. Estamos parados en ¿dónde? Login.html, que es este archivo, que despliega el formulario y el botón de submit, etc. Al hacer clic en el enviar, los datos van a pasar a este script en el servidor. Entonces pongamos, por ejemplo, acá el usuario y la contraseña correcta. Pongamos Pepe, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hacemos clic, fijémonos que en definitiva volvemos a donde decía contenido privado.php, pero ahora estamos viendo la sección que estaba protegida por el login. Pero en realidad login HTML no le envía los datos del formulario a donde nosotros finalmente estamos parados en el navegador, o sea, esa ruta, si se quiere, es transparente para el usuario final. El usuario final se lo vio y entró donde necesitaba, que era al contenido privado. Pero por dentro la aplicación que hizo, bueno, login HTML le envía sus datos de formulario a destinologin.php. ¿Qué hace destinologin.php? Nuevamente, lo levanta el formulario, verifica que el usuario y la clave sean las correctas, pone la variable de sesión usuario logueado en true, solamente se ejecuta la rama del then, o sea, del entonces, ¿sí? Y destino se establece en, justamente, contenido privado.php. Esta rama no se ejecuta en este caso. Y el header salta, o hace que la aplicación vaya ¿a dónde? A donde lo indica destino, que es ¿quién? Contenido privado.php. Ahora, este archivo, cuando pasamos por el proceso de login, ¿cómo funciona? Inicia o continúa la sesión. Y ahora, en este punto, sí existe la variable sesión usuario logueado y además sí tiene, ¿qué cosa? El valor true, porque lo acabamos de establecer acá, después de verificar que la cadena y la contraseña son correctas. ¿Se entiende? ¿Algo? Sí, se entiende, Hay profe. Sí, profe. varios pequeños archivos que cumplen con una determinada tarea. Teníamos el clásico formulario HTML que le envía sus datos a alguien, en este caso a Destino Login, y Destino Login toma los datos de ese formulario, solamente que ahora los analiza en un if para establecer una variable compartida, una variable de sesión, y redirigir hacia el contenido privado, a través de una sentencia header. Es decir, no es que nos quedamos, por ejemplo, desde el formulario en este archivo. Este archivo es un archivo transitorio, es un archivo de paso. Este archivo recibe datos, analiza algunas condiciones y decide por dónde derivarla a la aplicación. Ahora, estando en el contenido, que lo vemos así en el navegador, ¿qué podríamos incluir aquí? Como para poder, digamos, salir de esta sección que depende del login. De hecho, fijémonos, también podríamos decir, este contenido es privado, porque justamente hemos cumplido con la etapa del login correcto, y ahora, bueno, podríamos hacer, creo que, bueno, lo que proponía el compañero. Si esta información es correcta, ¿cómo podríamos, por ejemplo, saludarlo al usuario que se acaba de loguear? Bueno, poniéndole más variables a la sesión.
Entonces podríamos poner acá session, poner, por ejemplo, usuario. ¿Y qué valor? Bueno, el valor de esta variable. Y ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Esta variable de sesión es visible, ¿desde dónde? Desde este otro script. ¿Por qué? Porque este otro archivo físico, al igual que el destino login, comienza con session start. Entonces, si comienza con session start y el usuario está logueado, ¿qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, hacer un echo y poner ¿qué cosa? Bienvenido. Bienvenido Pepe, por ejemplo. Claro, o el nombre Va a venir usuario. del usuario, ¿sí? Esperemos que se destrabe. Eso, usuario. Profe, una pregunta. Cuando ingresamos en la contraseña, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Últimamente las contraseñas están pidiendo en todos lados que sea alfanumérica. Ahí tendríamos que usar que sea de tipo char, por ejemplo. No, eso lo vamos a ver. Declarar la variable char. No, porque, a ver, todo lo que se ingresa por cajas de texto ya se considera como naturalmente un string. Lo que vamos a hacer, yo se las voy a, digamos, conseguir, porque no es un tema que se lo desarrolle en clase, es lo que se denomina la validación de datos a través de las denominadas expresiones regulares. Las expresiones regulares son patrones de formación, digamos, de datos, generalmente de cadenas, en donde es todo un tema, o sea, hay libros enteros que tratan sobre el tema de expresiones regulares. Entonces lo que hace es comparar una entrada, generalmente una cadena, contra un determinado patrón. Entonces en esos patrones, que se llaman expresiones regulares, vamos a poder incluir que tenga, por ejemplo, una o más, o ninguna, letra de la A a la Z minúscula, lo mismo para la A a la Z mayúscula, que tenga símbolos especiales, guiones bajos, dígitos, etc. También por la longitud. Entonces, si tenemos una contraseña que tiene que cumplir ciertas validaciones, por ejemplo, incluir caracteres alfanuméricos y tener mayúsculas y minúsculas y por lo menos un símbolo especial, bueno, lo más práctico, lo más rápido es obtenerla a la expresión regular y después comparar lo que se haya ingresado en ese control contra la expresión regular. Y la comparación se hace con un if. Si la entrada cumple con ese patrón, te devuelve true, y si no, te devuelve falso. Esto es como, de nuevo, es simplemente a modo de ejemplo para ver el tema que queríamos, que era el uso de variables compartidas y cómo hacer redireccionar la aplicación de un script a otro. No es todavía el tema, o sea, nadie va a hacer un login con una cadena fija, mucho menos con esta contraseña, ¿está? Las contraseñas, bueno, cuando vemos el tema de bases de datos, ustedes lo van a ver con Christian también, seguramente, van a ver que están encriptadas, o sea que ni siquiera el propio desarrollador la puede ver a la clave del usuario final. Lo que sí podríamos hacer es cambiarla a la clave o resetearla, pero no verla, ¿sí? Pero bueno, como les decía, al igual que aquí hay que mencionar algo primero y después ir incorporándolo, todo eso es parte del contenido del curso, pero bueno, ya llegará en su momento, ¿sí? Ya saben que la idea, el objetivo es que al final, allá por mediados de noviembre, se tenga la posibilidad de, bueno, ver lo que siempre fue cierto con PHP. Todo lo que se desarrolla a nivel local se puede colgar en Internet solamente haciendo arrastrar y soltar, y lo único que se cambian son las credenciales de acceso a la base de datos, pero no hay que tocar absolutamente nada más que eso, ¿sí? Todo lo demás funciona exactamente igual en Internet que en el modo local, ¿sí? Bueno, pero como les digo, todavía falta ver largo y tendido el tema ese de las validaciones. Esto es solamente a modo de ejemplo nada más. Bueno, acá habíamos dicho que si el login era correcto, ¿verdad? Podíamos saludarlo de alguna forma al usuario. Entonces pongamos, por ejemplo, bueno, pongamos un H4, un encabezado de tipo 4. Acá.
Y podríamos poner, por ejemplo, ¿qué cosa? Bienvenido, ¿quién? Session, usuario. Exacto. Lo que esté contenido dentro de la variable usuario, pero es la variable de la sesión, ¿sí? Y aparte, bueno, podremos verlo ahí. En realidad, acá todavía, porque no hemos pasado nuevamente por el login, no está definida, no viene mal, porque también habría que, pero para no, como se dice, ensuciarlo al código, cuando se haga el circuito correcto, va a estar definida esa variable. Entonces, hacemos este navegado que no está apareciendo, igual no pasa nada. Hacemos, pongamos por ejemplo acá el usuario y la contraseña correcta, Pepe y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí nos dice bienvenido Pepe. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, porque aparte tendríamos ya también disponible la clave, todos los datos que estén en la propia sesión. Bueno, esto de nuevo sigue siendo muy técnico, no tiene todavía ningún contenido especial ni aspecto visual, es solamente la parte técnica. Pero en algún punto tendríamos que tener, por ejemplo, ¿qué cosa? La posibilidad de salir, de hacer un qué, un logout o un salir del sistema. ¿Cómo lo podríamos plantear? Bueno, acá, por ejemplo, en algún lugar del contenido privado, podríamos hacer nuevamente neko. Y ahora esto que se ve como en forma muy directa y muy aislada en PHP, en algún punto, cuando ya trabajemos con las plantillas, es decir, con sitios prediseñados, armados con estilos y con HTML, o sea, algo mucho más complejo, con un poquito de interactividad, bueno, habrá que incrustar o embeber estos algoritmos dentro de ese mar, digamos, de tags de HTML. Pero bueno, ya vamos a poder identificar las secciones y dónde vamos a ir incrustando los scripts. Pongamos acá un hipervínculo, pongamos un href, y bueno, como lo mencionamos, hay que decir algo primero. Pongamos un logout.php y pongamos acá, por ejemplo, salir. Bueno, vamos a guardarlo. Entonces, ahora aparece ese hipervínculo. Si pasamos el mouse, vemos abajo a la izquierda que dice, bueno, si uno hace clic en ese hipervínculo, de hecho hacemos clic derecho, ver código fuente, bueno, va a aparecer solamente los resultados de eco en la salida. No tenemos toda la estructura completa. Esperemos a que se genere. Veamos ahí. Bueno, no aparecen los saltos de línea porque no hacen falta, solamente con que esté bien formado el HTML es suficiente, ¿está? Pero bueno, eso es lo que se deriva y se renderiza de esta forma. Bueno, hay que crearlo a ese logout. ¿Qué debería incluir el logout? Bueno, quitarla a la variable de sesión usuario logueado y, por ejemplo, redirigirnos a el login. Eso, bueno, queda menos de un minutito, ya lo hacemos ahora, ¿sí? A continuación. Entonces, habría que crear el logout.php, cada archivo tiene un propósito, y después vemos cómo enganchamos y cuándo pasamos de un archivo o de un... Bien, chicos, entonces habíamos visto recién que se podía incorporar un hipervínculo acá. Ese hipervínculo se renderiza justamente como un enlace. La idea es que cuando se haga clic en salir o en el logout, nos dirijamos hacia este script que todavía no existe, hay que crearlo, pero la idea de este logout sería eliminar la variable de sesión usuario logueado y, por ejemplo, derivarnos a el propio login, ¿sí? Entonces, vamos a hacer clic derecho, nuevo archivo, vamos a poner acá un logout. Si necesitamos
eliminarla o cambiarle el valor a una variable de sesión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Bueno, como primera instrucción poner session start. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Es el logout. Entonces, podríamos primero verificar que la variable usuario logueado exista en este momento. Y en el caso de existir, destruirla a esa variable. Entonces, podríamos hacer un if y poner, por ejemplo, acá, if iset, si existe la variable de sesión usuario logueado, entonces, bueno, acá sería más que suficiente poner unset, que quiere decir eliminar, o dessetear la variable de sesión que sabemos que existe. No podemos eliminar una variable que no exista, usuario logueado. ¿Está? Ahora, otra posibilidad sería, bueno, que si la variable existe, simplemente le cambiemos el valor. Entonces podríamos poner usuario logueado en falso. Vamos acá a admitir todo. Y bueno, cualquiera de las dos funciona. Si quieren poner ambas, tampoco está mal. Es decir, el unset la elimina a la variable y la línea anterior lo que hace es cambiarle el valor a falso. Entonces, cualquiera de las dos por separado funcionaría. Yo haría ambas, como para quedarme tranquilo. La variable se establece a falso y después se la elimina, pero cualquiera de las dos por separado es suficiente, ¿sí? Entonces acá, de nuevo, podríamos hacer directamente un header, es decir, un salto a el login, o podríamos poner contenido que diga, bueno, usted salió correctamente del sistema, haga clic aquí para continuar, y haciendo clic en continuar iríamos a un index, por ejemplo, ¿sí? Depende de la situación. Pongámosle, porque la idea de hoy es practicar variables de sesión con header, lo típico. El header lo hacemos en dos pasos. Primero, una variable destino. Vamos hacia algún lugar, por ejemplo, login.html. ¿Por ¿Sí? Sí. ¿Dónde está la máquina del cliente o en la máquina del servidor? ¿O dónde están estas variables? En el servidor. En el cliente solamente existe HTML, estilos y JavaScript. Pero todo lo que hemos hecho desde el comienzo del curso hasta hoy, todo es exclusivamente en el servidor. Para que algunas variables, digamos, existan en el contexto del navegador, se tienen que crear con JavaScript, que es el lenguaje que está incrustado en el navegador. Todas estas variables son del lado del servidor. Ahora, más adelante, lo que sí vamos a ver es que, bueno, se pueden trabajar, a ver, con variables, lo que serían variables simples, o sea, espacios de memoria que tienen identificador y contenido en el lado del cliente, o sea, con JavaScript, pero generalmente lo que se hace es, con los lenguajes del lado del servidor, se generan estructuras de datos que están en formato JSON, ¿sí? Que es, bueno, el JavaScript Object Notation, que es una forma que tiene JavaScript para generar estructuras de datos, que pueden ser, digamos, simples, relativamente simples, o bastante complejas. Pero bueno, ahí es como que a través de las estructuras de datos de JSON es donde están los puntos de contacto de qué se hace, como el backend, o sea, el servidor recibe solicitudes y generalmente envía, bueno, contenido
Y aparte de contenido, envía una estructura JSON. Y desde el lado del cliente, y cliente podría ser una página que sea para PC o una página responsiva que esté hecha con algún framework del lado del cliente o alguna aplicación en Android, esas aplicaciones o esos frameworks o esos entornos lo que hacen es recibir datos en formato JSON y envían al servidor POST. O sea, envían datos con POST y reciben datos en JSON. Entonces ahí es como que hay un punto de contacto entre todas las tecnologías. Esto ahora como idea separada, todavía, bueno, no lo vamos a ver con todo el potencial que tiene, hasta que primero veamos el acceso a bases de datos, porque ahí es donde vamos a persistirlos a los datos, y después que los datos que se extraen de las bases de datos pueden ellos mismos, digamos, ser embebidos en la salida ya generada, o bien pasarle al cliente la estructura con los datos JSON. Y ahí abajo, digamos, en el cliente, manipular esa estructura HTML con los datos en formato JSON, ¿sí? Es como, bueno, vamos a tratar de verlo todo lo que se pueda, y lo que no se pueda ver en profundidad quedará como una idea presentada, pero bueno, en las vacaciones, lo que yo haría es, bueno, darle, digamos, bolilla a esos temas que recién se retoman en el segundo cuatrimestre del año que viene. Aunque bueno, depende de lo que estén como contenidos en Programación 3 y Laboratorio 3 también, ¿sí? Bueno, volvamos acá. Entonces habíamos dicho, si queremos hacer un logout, iniciamos sesión para que podamos abrir, es decir, iniciar o compartir la sesión. Si la variable usuario logueado existe, la vamos a colocar en falso o la vamos a eliminar como variable, o ambas. Cualquiera de estas dos por separado es más que suficiente, y vamos a hacer directamente un salto, un header hacia login HTML. Entonces, guardemos esto, vamos por acá, pongamos F5, y acá en salir, fijémonos que cuando pasamos el mouse, abajo a la izquierda nos dice que el hipervínculo apunta a logout.php. Pero en definitiva, ¿qué es lo que nos va a mostrar la barra de direcciones del navegador cuando hagamos clic en salir? Pasamos por el logout, que es esto, pero en realidad hacemos un salto con header hacia login HTML. Entonces acá, cuando hacemos clic en salir, en realidad volvemos al login HTML. O sea, el pasaje por este archivo intermedio, o este, digamos, intermediario, es un pasaje muy temporal. Tomamos alguna decisión según el estado de la aplicación, según qué valores tengan ciertas variables, y decidimos por dónde continúa la ejecución. O sea, que estos archivos que incluyen header, generalmente, muy a menudo, casi nunca, generan salida. Solamente deciden por dónde continúa la aplicación, ¿sí? Después esto va a tener un nombre mucho más técnico más adelante. Pero esta sería la idea de base. Entonces, vamos, por ejemplo, acá. Veamos en qué punto estamos. No me acuerdo. Pongamos, por ejemplo, Pepe y acá ponemos hola. Bueno, veamos qué nos falta y qué es lo que estaba completo. Si el usuario y la contraseña no coinciden, nos pide acá, por ejemplo, usuario y o claves incorrectas. Estamos en el error login. Entonces hacemos clic en login, vamos hacia el login, y acá podremos poner, por ejemplo, Pepe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos clic en enviar, nos dice, bueno, bienvenido Pepe, y la opción de salir, y salir hace el logout y nos envía aquí. Entonces, si ahora ya estamos fuera del sistema, queremos entrar al contenido privado, nos dice debe loguearse para ver este contenido. Bueno, un detalle, vamos a hacer clic acá, por ejemplo, en login. Pongamos algo incorrecto, por ejemplo, hola y hola. Entonces, ahora estamos intentando pasar por el proceso de login. Si hacemos clic en enviar con unas credenciales, o sea, combinaciones de usuario y clave que no son las correctas, acá nos dice, bueno, usuario y o claves
incorrectas. ¿Está? Y vamos nuevamente al login. Bueno. Y si quisiéramos entrar directamente acá, nos dice debe loguearse. ¿Está? Bueno, chicos, más o menos algo se pudo captar de la idea de lo que queríamos presentar hoy. Vemos que ya estamos trabajando de a poco con varios pequeños archivos. Cada archivo tiene como un propósito muy específico. O sea, login es la interfaz del formulario para loguearnos. El destino de login verifica, por ahora lo verifica aquí, después lo va a verificar haciendo una consulta a una base de datos, no con estos valores, como lo estamos haciendo por hoy, ¿sí? O por estas clases. Después este if, en realidad lo que hace es invocar a una función, y esa función se conecta a una base de datos en donde se va a intentar, bueno, una vez conectados a esa base de datos, hacer una consulta, extraer el usuario y la contraseña, a ver si es que están. Si están, devolver a true y se seguirá con lo que ya hemos visto. Y si no están, bueno, también con lo que ya hemos visto, diciendo que tiene que colocar las credenciales correctas, ¿sí? Y si queremos compartir variables entre distintos scripts, tenemos que utilizar variables de sesión. Si queremos hacer un redireccionamiento, saltar de un script a otro en forma controlada, hay que hacerlo con header. Y la condición es que no se tiene que haber enviado todavía nada a la salida, ¿sí? Generalmente acá, según la configuración que tenga cada uno, la que tengamos cada uno en nuestra máquina, puede ser que la primera vez que se ejecuta el session start, el navegador no nos dice nada, pero puede ser que en distintas páginas nos diga una especie de warning, una advertencia, como algo así, traducido, que la sesión ya existe, no se va a iniciar una sesión nueva, sino que vamos a continuar con la que ya teníamos. Entonces, para no ver esos warnings en el navegador, podríamos reemplazar esto. Esta es efectivamente la primera instrucción válida, la primera sentencia útil que se ejecuta en PHP. Pero podríamos poner acá un pequeño if, poner algo parecido a esto. Si no existe la variable session, si no existe la variable de sesión, entonces inicie la sesión con session start. Y en el caso de que ya exista, veamos las dos posibilidades que tiene este if, diríamos, el iset verifica que si existe o no una variable. Vamos a suponer que la variable de sesión no existe. Por lo tanto, lo que está en azul va a devolver falso. Como está negado, no falso es verdadero, la condición del if, si se cumple, se inicia la sesión. Vamos a suponer que cuando tocamos este script, la sesión ya existe. Por lo tanto, es la misma condición. Si lo que está en azul resulta que ya existe, entonces lo que está en azul es verdadero. Pero como está negado, no verdadero sería falso, entonces no se ejecuta esto. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque la sesión ya existe. Entonces podríamos reemplazar, para que potencialmente no aparezcan esos warnings, en vez de un session start, podremos poner, por ejemplo, un pequeño if, y que la sesión inicie solo cuando sea necesario. Lo mismo acá. Bueno, para quedar exactamente iguales que como la otra comisión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a rescatar este archivo que se llama origen HTML, lo vamos a copiar. Vamos a poner acá, clic derecho, pegar. Vamos a abrirlo.
origen HTML es esta versión, la que acabamos de pegar, no esta, porque esta, fijémonos, está en otro lugar, ¿sí? Entonces la quitemos. Tenemos que asegurarnos cuando hacemos copiar y pegar archivos que estamos en el archivo que se acaba de crear, ¿sí? No nos pasa directamente del editor hacia el archivo nuevo, queda en donde ya estaba. Bueno, eso es cuando especialmente hacemos copiar y pegar del archivo con el que ya estábamos trabajando en primer plano acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta versión de origen HTML que está en este proyecto, vamos a quitarle la clave y los dos select. Vamos a dejar por ahora solamente la caja de texto y el submit. Entonces acá pongamos, por ejemplo, nombre, y acá le vamos a poner txt nombre. ¿Qué es lo que vamos a agregarle? Bueno, agreguemos un nuevo elemento de HTML que sirve para enviar datos. Un elemento de HTML que, si está en un formulario, se renderiza como un control de interfaz gráfica y que nos permite enviar información. Entonces vamos a ponerle acá arbitrariamente, por ejemplo, comentario, y vamos a trabajar con un text area. Bueno, este text area va a tener, en principio, dos atributos que se llaman calls y rows. Entonces acá en columnas, por ejemplo, podríamos poner 10, y en rows o filas podemos poner 4. Va a dar como un tamaño inicial al contenedor de lo que sería un área de texto en HTML. ¿Y qué vamos a necesitar para poder recibir esta área de texto en el servidor? Bueno, hay que darle un valor al atributo name. Pongámosle, por ejemplo, área comentario, ¿sí? Acá no nos conviene darle enter, es un elemento en forma de terna, para que no aparezca el enter en el propio control. Entonces ponemos el tag de apertura y cierre pegaditos. Y acá no va a haber nada, o sea, el contenido es lo que está dentro del elemento text area. Y esto se envía a destino PHP, que todavía no existe. Vamos a crearlo. Pongamos acá, nuevo, file, pongamos acá destino.php. ¿Y cómo lo vamos a recibir al formulario? Sigue siendo una recepción, digamos, muy directa. Solamente estamos viendo cómo enviar datos de forma simple, unidireccional, del cliente al servidor. Es el circuito más simple, ya lo vamos a complejizar. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, el nombre y el comentario. Bueno, lo vamos a enviar con post. Por ejemplo, acá el input de tipo texto se envía con txt nombre. Y el comentario, que es un text area, ustedes seguramente lo ven como un text box de línea múltiple. Bueno, la forma de decir eso en HTML es con un text area. Y el mismo nombre, o sea, el mismo valor que tenga el atributo name en el HTML original. Y después, bueno, lo típico, que es hacer un eco con los valores que hayamos recibido, ¿sí? Vamos acá. El nombre, y lo mismo para el comentario. Bueno, ¿cómo lo podríamos acceder al origen aquí? Bueno, ponemos origen.html, entonces, bueno, por defecto se dibuja así, no tiene, como les digo, todavía nada de estilos.
podríamos poner acá, por ejemplo, en vez de 10, pongámosle 50 columnas y 6 filas. De todas formas, ese es el tamaño, digamos, con el que originalmente lo va a intentar renderizar al control. Ven que acá aparece, digamos, el cambio del punterito del mouse, así que se le puede cambiar el tamaño. Y acá se puede poner un texto. O sea, acá vamos a poner, por ejemplo, no está mal, Juan, y pongamos acá, hoy es lunes 14 de septiembre de 2020. Entonces, la misma idea que para los demás tipos de control en el formulario. ¿Está? Algo que seguramente nos va a poder servir de guía, y lo vamos a repetir, no digo todas las clases, pero casi todas las clases hasta el hartazgo, es que estas ideas de base que estamos viendo, hemos elegido, bueno, este lenguaje que es en el que está casi todo Internet escrito al día de hoy, ¿cómo vamos a hacer la correspondencia para cuando tomemos estas ideas de base en otros entornos o con otros IDEs, otros lenguajes, o sea, otras sintaxis? Bueno, habrá que estar atentos a cómo un control de interfaz gráfica le transfiere su contenido a una variable de programación y cómo una variable en el mundo de la programación se va a corresponder con una columna en el mundo de las bases de datos, o sea, generalmente va a estar asociado a una columna de una tabla que es parte de una base de datos, y después vamos a hacer también el camino inverso, cómo a partir de extraer contenido de una o más columnas de una tabla en una base de datos, esos valores van a ser contenido de variables que a su vez le van a transferir esos valores a componentes de interfaz gráfica. Entonces vamos a ver que en distintas tecnologías se da siempre también ese ida y vuelta. Y cada una de esas capas tendrá una forma de leer, o sea, obtener y escribir el dato en un cierto formato, pasando por algunas validaciones. ¿Está? Pero bueno, quien después tenga que ir hacia la aventura de decir, bueno, en las vacaciones yo quiero ver algún framework o alguna herramienta, bueno, estas ideas de base les van a servir. Después vamos a hacer, si quieren, una especie de diapositiva, o lo haré prolijo en una hoja, y pasamos como un esquema, una guía, de cómo se podría encarar el aprendizaje de esas herramientas nuevas. Hay que ver si tienen interfaces gráficas. Bueno, cómo esos elementos toman un valor y lo transfieren a una variable en el contexto que se necesite, y cómo esa variable a su vez le da un valor a algún elemento en una base de datos. Esa sería la ida. Y de vuelta, al revés, cómo primero se obtienen los datos de la base de datos hacia variables de programación, y de ahí se la presenta a esa variable y a su contenido en un elemento de interfaz gráfica. ¿Sí? Bueno, más o menos se entendió la idea, chicos. ¿Cómo creen? ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? Sí, Ya, profe, se entendió Sí, poco. profe, se entiende bien. profe. hoy hemos visto ya dos ideas que son medio, no digo, no son ni triviales, tampoco son imposibles. Hay que reforzarlo con la práctica. Y de nuevo, son ideas de base. Esto con una capa, digamos, de validaciones es perfectamente útil en la realidad. Pero también hay que aceptar que estas ideas de base son justamente un anticipo, es solamente como un pequeño lenguaje, como el abecedario, para que después uno empiece a formar palabritas y frases en el uso de los frameworks. Pero la verdad es que, bueno, esta primera etapa, que es el acceso clásico, o sea, estructurado desde PHP a MySQL, funciona, pero la verdad tiene, como lo tiene todo en la vida, ciertas limitaciones cuando uno quiere ir a super sistemas, o sea, sistemas que sean realmente muy, muy grandes. Ahí hay que, de la misma, haciendo todas las salvedades del caso, igual que pasamos de variables simples, por ejemplo, a vectores, y después vimos que era mejor trabajar, o tenía otra potencialidad el vector con respecto a la variable simple, pero después conocimos el struct, que era otra forma
de estructurar datos que complementaban a los vectores. Después, bueno, ya con Cristian están viendo toda una serie de conceptos nuevos también. Bueno, esta forma de trabajar, que es la que presenta la mayoría de los libros, tiene su potencial cuando veamos la capa de validación de datos a nivel de la interfaz, a nivel de la programación y a nivel de las bases de datos. ¿Está? Es para sistemas pequeños y algunos sistemas medianos. Ahora, cuando son megasistemas, o sea, sistemas donde realmente el volumen, digamos, hay que hacer mucho más de lo mismo entre varias personas, bueno, ahí ya conviene, hay que dar el paso, pero bueno, ya lo harán el año que viene con Laboratorio y Programación 3, hacer y retomarlo en metodología con el uso de los llamados frameworks. ¿Está? Pero bueno, estas ideas de base funcionan. Después lo vamos a ver al final del año, o quizás bastante antes, en forma online, ¿sí? También, no digo ya mismo, pero quizás a futuro, para cuando ya estén por recibirse, algo que se estila mucho ahora en la carrera de grado también, es que ya nadie accede al localhost, sino que los sistemas se los transfiere, o sea, están colgados, están realmente online en una dirección web con un hosting. Bueno, es también toda una inversión. Con PHP no hace falta, de nuevo, exactamente todo lo que hace, o lo que se hace acá en forma local, funciona sin ningún cambio cuando está en Internet. Solamente hay que poner los usuarios y contraseñas de las bases de datos allá donde esté corriendo el código, pero el resto del código se mantiene exactamente igual. ¿Está? Bueno, chicos, estamos ahora exactamente igual que con la otra comisión, así que, bueno, ya saben que la semana que viene, el día lunes, no hay actividad porque es el asueto del Día del Estudiante, así que, bueno, nosotros tenemos el jueves, avanzaremos en un poquito más de contenido, y el encuentro de la semana que viene va a ser para el práctico 2, donde ya ahí sí les pido que para el caso de ustedes, hasta el jueves de la semana que viene, no de ahora, sino de la semana que viene, ya tengan definido el equipo, que tiene que ser de hasta 4 personas. Hasta 4. Quien quiera hacerlo por libre elección, por las circunstancias que sea, solo, lo hace solo, o lo pueden hacer de a 2, o de a 3, o máximo 4 personas por equipo, ¿sí? Así que bueno, ya yo les voy a pedir que me indiquen esos equipos la clase del jueves de la otra semana. ¿Está? Bueno, chicos, dejamos hasta acá el día de hoy. Yo ahora renderizo en un ratito todo y subo todo al Drive.